¿Qué lleva a alguien a convertirse en uno de los individuos más buscados en la historia? ¿Es el deseo de poder, la sed de venganza o la ambición desenfrenada? En el mundo del crimen, la política y la guerra, ciertos nombres resuenan a lo largo del tiempo como símbolos de intriga, peligro y elusividad. Desde líderes terroristas hasta criminales despiadados, estas figuras han desafiado a las autoridades y han mantenido al mundo en vilo durante décadas. Únetenos mientras exploramos las 10 personas más buscadas de la historia donde la realidad supera con creces cualquier historia de ficción. Bienvenidos a Tops Libres. Carlos El Chacal, cuyo nombre real es Ilich Ramírez Sánchez, es un reconocido terrorista venezolano que ganó notoriedad en la década de 1970 y 1980 por una serie de ataques y secuestros en Europa en nombre de causas políticas. Nació el 12 de octubre de 1949 en Caracas, Venezuela. Ramírez Sánchez se unió a movimientos revolucionarios de izquierda durante su juventud y se involucró en actividades terroristas en nombre de grupos palestinos y de izquierda radical. Se convirtió en uno de los terroristas más buscados del mundo después de una serie de ataques, incluido el secuestro de la sede de la OPEP en Viena en 1975, donde tomó como rehenes a varios ministros de petróleo de países miembros. En 1994, fue arrestado en Sudán por agentes franceses y trasladado a Francia, donde fue juzgado y condenado por varios cargos, incluido el asesinato de 2 agentes de inteligencia franceses y de un informante libanés. Fue condenado a cadena perpetua en 1997. Edward Snowden es un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, que se hizo conocido en 2013 por filtrar información clasificada sobre programas de vigilancia masiva llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos. Nació el 21 de junio de 1983, en Elizabeth City, Carolina del Norte, Estados Unidos. Snowden trabajó para la CIA y más tarde como contratista de la NSA, donde tuvo acceso a una gran cantidad de información confidencial sobre las actividades de vigilancia del gobierno estadounidense. En 2013, filtró miles de documentos clasificados a varios periodistas, revelando la existencia de programas de vigilancia masiva, como la recopilación de datos de comunicaciones electrónicas a nivel mundial y la vigilancia de ciudadanos estadounidenses y extranjeros por parte de la NSA. Las revelaciones de Snowden provocaron un intenso debate sobre la privacidad, la vigilancia gubernamental y la seguridad nacional en Estados Unidos y en todo el mundo. Algunas personas lo consideraron un héroe por exponer la vigilancia masiva y defender los derechos a la privacidad, mientras que otros lo vieron como un traidor que puso en peligro la seguridad nacional. Después de filtrar los documentos, Snowden huyó a Hong Kong y luego a Rusia para evitar la extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por espionaje y robo de propiedad del gobierno. Desde entonces ha vivido en Rusia, donde recibió asilo temporal y luego una residencia permanente. James Earl Ray fue un criminal estadounidense nacido el 10 de marzo de 1928 en Alton, Illinois, conocido por el asesinato de Martin Luther King Jr., uno de los líderes más influyentes en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El 4 de abril de 1968, Ray disparó fatalmente a Martin Luther King Jr., mientras este se encontraba en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. Después del asesinato, Ray huyó de Memphis y se convirtió en uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Viajó a diferentes países, incluyendo Canadá y México. Finalmente fue capturado el 8 de junio de 1968 en el aeropuerto de Londres, tratando de abordar un vuelo a Bélgica. Ray fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable del asesinato de Martin Luther King Jr. en marzo de 1969. Fue sentenciado a 99 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, años después, en 1977, retiró su confesión inicial y afirmó su inocencia, alegando que había sido un chivo expiatorio en un complot más grande. A pesar de las teorías conspirativas que surgieron en torno al asesinato de Martin Luther King Jr., las investigaciones oficiales concluyeron que James Earl Ray actuó solo en el crimen. Ray falleció en prisión el 23 de abril de 1998 debido a complicaciones derivadas de una enfermedad hepática crónica, llevándose consigo los detalles precisos de lo que realmente ocurrió en aquel fatídico día de abril de 1968 en Memphis.
Saddam Hussein, nacido el 28 de abril de 1937 en Al-Auja, cerca de Tikrit, Irak, fue el dictador de Irak desde 1979 hasta 2003. Su régimen fue conocido por su brutalidad, represión interna y conflictos bélicos, lo que lo convirtió en uno de los líderes más buscados tras su derrocamiento. Saddam Hussein se unió al partido Ba'ath en su juventud y participó en un fallido intento de golpe en 1959. Tras un periodo de exilio, regresó a Irak y ascendió en las filas del partido, convirtiéndose en un líder clave tras el golpe de Estado de 1968, que llevó al Ba'ath al poder. En 1979, se convirtió en presidente de Irak, consolidando rápidamente su poder mediante purgas y represión. Hussein gobernó Irak con mano de hierro, utilizando tácticas brutales para mantener el control. Su gobierno estuvo marcado por la represión de minorías, incluyendo los kurdos y los chiitas. Uno de los eventos más atroces de su régimen fue la masacre de Halabja en 1988, donde se utilizó gas venenoso contra la población kurda, resultando en miles de muertes. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos acusó a Hussein de poseer armas de destrucción masiva y de apoyar al terrorismo. En 2003, una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak. Hussein fue derrocado y se ocultó mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas lo buscaban intensamente. El 13 de diciembre de 2003, Hussein fue capturado por fuerzas estadounidenses en un agujero cerca de su ciudad natal, Tikrit. Su captura puso fin a meses de búsqueda y marcó un importante hito en la guerra de Irak. Posteriormente, fue entregado a las autoridades iraquíes y juzgado por crímenes contra la humanidad. En 2006, tras ser declarado culpable de crímenes contra la humanidad por el asesinato de 148 chiitas en 1982, Saddam Hussein fue condenado a muerte. Fue ejecutado en la horca el 30 de diciembre de 2006. Su legado es uno de represión brutal, guerras devastadoras y un impacto duradero en la política y sociedad iraquí. Pablo Escobar, conocido como El Patrón, fue uno de los criminales más famosos y buscados del siglo XX. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, Escobar fue el fundador del Cartel de Medellín y controló la mayor parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en las décadas de 1980 y principios de 1990. En su apogeo, el Cartel de Medellín controlaba hasta el 80% del mercado mundial de cocaína, generando ingresos de hasta $30.000 millones anuales. Escobar utilizaba tácticas brutales para mantener su poder, incluyendo el asesinato de policías, políticos, jueces y rivales del crimen. Se estima que fue responsable de miles de muertes durante su reinado. A pesar de su brutalidad, Escobar era visto como una figura carismática y benefactora por muchos en Colombia. Construyó viviendas, hospitales y campos de fútbol en barrios pobres, ganándose el apodo de Robin Hood entre los más necesitados. Sin embargo, esta popularidad local contrastaba con la violencia y el terror que infligía en otras áreas. Escobar fue uno de los hombres más buscados del mundo. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar fue localizado y abatido por la policía en un tejado en Medellín. Ya que el video se extendió más de lo esperado, decidí dividir este top en dos partes. Con esto concluimos el video. Si te gustó, da like, suscríbete y activa las notificaciones.